Muy buenos días, tengan ustedes, queridos estudiantes, bienvenidos a la cátedra de radiología. El doctor Arraya les habla. Vamos a hablar del estudio radiográfico del espacio periodontal, ¿ya? Las radiografías dentales indudablemente son indispensables en la evaluación de la enfermedad periodontal. Esta valoración integral de tejidos periodontales se basa en exámenes clínicos y hallazgos radiográficos. Ambos exámenes, generalmente, y ustedes saben, se complementan. Lamentablemente, igual que muchos otros indicadores de enfermedad periodontal, las radiografías solamente proveen una evidencia, generalmente retrospectiva, de procesos patológicos. Sin embargo, se los puede usar para valorar la morfología, generalmente de dientes afectados, el patrón y la pérdida ósea alveolar que se ha tenido o que ha tenido lugar. La pérdida ósea puede definirse como la diferencia entre altura ósea presente del tabique y la altura ósea normal. De todas maneras, y por lo tanto, volverles a reiterar que las radiografías se usan para valorar, uno, extensión de pérdida ósea y lesiones de furcación, determinar presencia de factores causales secundarios, valorar la longitud y morfología radicular, asistir a la planificación de un tratamiento y evaluar medidas de un tratamiento, particularmente después de una regeneración tisular. ¿Cómo se hace una regeneración tisular? Generalmente mediante un tratamiento de tipo periodontal, que ustedes habitualmente lo realizan cuando hacen una gingivectomía, una gingivoplastía y generalmente tratamientos odontológicos que muchas veces se utilizan para mejorar la calidad de ese tejido óseo y la calidad también de la encía. De todas maneras, el periodonto, ¿no? Generalmente de inserción, porque esto está conformado por un periodonto de inserción y un periodonto de protección, está conformado por un cemento, un ligamento periodontal y un hueso alveolar. Y el periodonto de protección, ¿no? Entre la encía, la unión dento-gingival, el epitelio de unión, cuya función es proteger a los tejidos del periodonto de inserción al constituir una barrera entre ellos y el medio bucal. Qué diferente se ve habitualmente una persona cuando nosotros generalmente no tenemos la posibilidad o no tenemos, diríamos, esa disponibilidad de tener piezas dentarias. Una anatomía normal nos da una armonía facial, nos da una oclusión, una normoclusión, una, generalmente, como mencionaban algunos autores, especialmente Villaín, mantener esa esfera de Villaín en las piezas dentarias, las llaves de Angle, generalmente en el tema protésico también, y valorar sobre todo la altura, la consistencia y, bueno, la estructura del tejido óseo y periodontal. Qué diferente, ¿no? Una persona con todas las piezas dentarias o gran parte de ellas que están prácticamente completas y bueno, muchas otras con piezas dentarias que han sido extraídas, prácticamente exfoliadas de la cavidad bucal y vemos una paciente que va deformando esa armonía facial, ¿no? Veamos ustedes, ausencia de piezas dentarias, falta de piezas dentarias, que bueno, modifican la armonía incluso facial de la paciente, incluso aumentando, aparentando aumentar la edad del paciente. Entonces, factores siempre importantes. Periodonto, elementos que lo conforman, el periodonto de protección y de sostén o de inserción del diente de hueso se llama periodonto. Periodonto de protección y uno de inserción. Ya hemos visto, periodonto de protección corresponde a la llamada encía y el periodonto de inserción al tejido óseo conformado por cemento y ligamento periodontal. Ligamento periodontal, que es un tejido conectivo que une el diente al hueso alveolar. Radiográficamente podemos visualizarlo de esta forma, ¿no? Una lesión también de tipo periodontal, aunque no es lo ideal este tipo de radiografías para un tratamiento odontológico. Habitualmente cuando realizamos un tratamiento odontológico periodontal, utilizamos técnicas generalmente intraorales. Entre ellas tenemos
la técnica de Rapper o la técnica aleta de mordida, que nos sirven para visualizar la altura de las crestas óseas y los factores de positividad y negatividad en la reabsorción de tejido óseo. El tejido óseo habitualmente no solamente se reabsorbe por factores como acúmulo de placa bacteriana, sino también suele muchas veces esta porción alveolar y la porción gingival primero estar en estadios inflamatorios por acúmulo de placa bacteriana, presencia de microorganismos, especialmente el microorganismo, el Fusobacterium spirillae, que está muy presente y también está presente en procesos como las pericoronaritis, en tercer molar, por ejemplo, pero no es la excepción en este tipo de lesiones periodontales. Entonces viene asociada a la presencia de microorganismos, placa bacteriana, primero van a provocar una lesión a nivel gingival y posteriormente esa irritabilidad se va a transportar a tejido óseo donde se van a provocar factores de reabsorción. Otro factor que juega un papel muy importante es el factor hormonal. ¿No? Que también desencadena. Mujeres que tienen, por ejemplo, los primeros embarazos, mujeres que han tenido permanentemente embarazos, no es nada raro observar generalmente tejido óseo que ha tenido características de recesión gingival, presencia de recesiones de tipo óseo generalmente, donde se ve afectado el ligamento periodontal. Entonces, factores hormonales, la edad, factor fisiológico, factor de antagonistas que están ausentes y muchas veces lo que hacen es afectar al ligamento periodontal. Muchos creen que por no tener antagonista, ya sea superior o inferior, pónganle en una zona molar, si tengo molares superiores y no tengo los inferiores, mis piezas van a estar a salvo. No, hay el engrosamiento periodontal por falta de transmisibilidad, que se llama. Estos o estas piezas dentarias y su ligamento también suelen sufrir periodos de atrofia que hacen que esas piezas dentarias se salgan, se exfolien de la cavidad bucal. Entonces, lo bueno siempre es tener antagonistas para generar un proceso fundamentalmente de transmisibilidad de fuerzas hacia el periodonto, que lo que hacen es estimular a ese periodonto para que éste se mantenga en cavidad bucal. Vamos a la contribución radiográfica de las radiografías que proporcionan información limitada sobre la extensión de estructuras, soporte de piezas dentarias, tejidos blandos. El periodonto no se visualiza en la radiografía, se ve como una fina línea radiolúcida nada más. Para que los signos de pérdida ósea sean detectados en la radiografía, la desmineralización de hueso debe alcanzar entre un 40 a 60% para que se vea en la radiografía. 40 y 60%. No se olviden, a veces pregunta de examen. Las radiografías aplicadas para visualizar mejor la enfermedad periodontal son las técnicas del paralelismo, sí, sirven. Técnicas periapicales, sí, también la técnica de la bisectriz que también podemos utilizar, pero con mayor grado de utilidad está la intraoral o técnica de aleta de mordida, técnica intraoral obviamente, aleta de mordida o de Rapper, que ustedes conocen y que habitualmente, bueno, nosotros realizamos permanentemente el trabajo de tomar estas radiografías. ¿Para qué? Primero, para visualizar estructuras periodontales. Y segundo, como factor aleatorio ello, observar caries incipientes, caries interproximales incipientes que no son detectadas al examen clínico. Es decir, entramos a la clínica, sonda, pinza, espejo y no podemos ver. Sin embargo, el paciente tiene molestias, tiene generalmente estas caries incipientes que a un principio, diríamos, solamente van a provocar un leve empaquetamiento de comida. Posteriormente se van a complicar mucho más. Entonces, la técnica de Beetle Wing, aleta de mordida, la de bisectriz, que podemos utilizar, la del paralelaje, que en cierto grado puede servirnos para ver la altura de las crestas óseas. Pero si queremos específicamente ver con un tratamiento, tenemos que utilizar una técnica de Rapper, una Beetle Wing, aleta de mordida y los nombres convencionales que se le ha dado a esta práctica. Lesiones, esta práctica radiográfica. Lesiones periodontales que habitualmente observamos. Vean ustedes, falta de piezas dentarias
antagonistas, falta de transmisibilidad, y esas piezas dentarias generalmente logran exfoliarse. ¿A partir de qué edad suele modificarse el ligamento periodontal? Por lesiones de encía, generalmente a nivel o a la edad, perdón, de 25 años, con mayor frecuencia en mujeres que en varones. Se dice que un 60% estaría afectada la mujer y un 40% los varones. Pero aquellas personas que tienen también algunos factores externos de irritabilidad, como el uso del cigarro, el tabaco, la nicotina, obviamente, pueden producir mayor grado, diríamos, o pueden de alguna manera hacer que esto pueda acelerarse. Imágenes de lo que significa un examen clínico. Técnica del paralelismo, ya conocen ustedes, han llevado en tercer año, técnica de extensión del cono paralelo, del ángulo recto, técnica del cono corto, cono largo, posicionador para la técnica radiográfica y sobre todo las angulaciones, ¿cierto? Una radiografía elongada no me sirve, una radiografía esforzada no me sirve para un buen diagnóstico, ni para una endodoncia, ni para operatoria, ni para hacer una conductometría, y mucho peor para qué, para hacer un tratamiento de tipo periodontal. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos factores. Ustedes saben los principios, ¿por qué se dice bisectriz? Se dice porque es una técnica radiográfica que bisecta, corta la pieza dentaria con el haz radiógeno, ¿no? Rayo central que se dirige en sentido perpendicular a la película y al eje longitudinal del diente. Generalmente las técnicas radiográficas que conocemos. Técnica radiográfica, aleta de mordida, imagen interproximal, reza la bibliografía, donde se precisa la distancia entre la unión amelocementaria y la cresta del hueso alveolar, la imagen interproximal de forma, diríamos, más precisa. Si ven en estas radiografías, indudablemente hay la presencia de una lesión de tipo óseo, de tipo reabsorción ósea de tipo vertical, que tiene que característica la forma de una B chica. Acá, por ejemplo, pueden ser mixtas y pueden tener generalmente la imagen o pueden dar una imagen radiopaca de tejido óseo condensado, por cierto, pero también puede ser una forma mixta entre reabsorción vertical y reabsorción horizontal. Pero esa pieza dentaria ya tiene descubierta gran parte de ese cuello clínico, porción cementaria, al margen de presentar también una lesión de tipo furcario, un material de obturación de tipo metálico que podemos observar acá. En la siguiente radiografía, altura de la cresta ósea, vemos una leve presencia, generalmente, de la profundización patológica de un surco gingival. Todos tenemos un surco gingival dentro de la cavidad bucal, pero este se vuelve bolsa porque generalmente se infecta, se inflama, hay presencia de acúmulo irritante, pérdida del punto de contacto, que lo que va a llegar a producir es la presencia de una bolsa de tipo periodontal. Ahí está una bolsa de tipo periodontal y, bueno, un factor leve de reabsorción en esta radiografía. ¿Qué técnica estoy utilizando? Estoy utilizando la técnica de RAM, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Espesamiento del espacio periodontal conformado por tejido conectivo no mineralizado, denso entre cemento dentario, hueso alveolar que está ocupado por un gran número de fibras colágenas. Tiene muchas funciones el tejido periodontal, entre ellas generalmente funciones de resistencia, funciones de nutrición, de sensibilidad, elasticidad que tiene el ligamento periodontal. Muchos lo comparan al ligamento periodontal como si fuera el amortiguador de un auto, ¿cierto? Con una llanta. Imagínense que una llanta no tenga amortiguador, los problemas que tendría ese auto, que no duraría ni 2 cuadras si no tuviera un buen amortiguador. La misma función va a cumplir ese ligamento periodontal, que dentro de esa estructura tiene gran cantidad y rica cantidad de tejido conectivo, conectivo fibroso, fibras elásticas, que es importante mencionarlas por el hecho de que los tratamientos ortodónticos muchas veces sufren algún tipo de, diríamos, eh,
falta, diríamos, de tratamiento, de un adecuado tratamiento por elementos de protección posteriormente, es decir, de férulas de contención. El ligamento periodontal es como una liga, especialmente en las fibras elásticas. Una vez que se las estira y se las suelta, vuelven a su estado primitivo, como cualquier liga, ¿cierto? Y para ello hay que hacer generalmente férulas de contención para que ese ligamento periodontal no tenga ningún tipo de problemas y pueda mantenerse en la posición que una banda, que una liga de ortodoncia nos ha permitido para ingresar en una normo-oclusión, ¿no? En una armonía oclusal. ¿Cuáles son sus funciones? La de unir firmemente el cemento radicular con el hueso alveolar, preservar la integridad anatómica y funcional del plexo neuromuscular de la pieza dental. Ensanchamiento es el signo más frecuente de periodontitis apical. Esta ya puede ser aguda como puede ser crónica. Trauma localizado en un diente aislado puede causar cierta subluxación, mostrado en la radiografía del espacio y ligamento periodontal con un espesor uniforme en toda su extensión, desde el ápice hasta el margen gingival. Vean ustedes grados de reabsorción en piezas dentales. Tiene. Usted nos ha dicho que no, cuando hay ausencia de piezas, esto se reabsorbe. No necesariamente. Si hay un factor irritante, si hay un factor hormonal, si hay una diabetes instalada en paciente, si hay consumo de medicamentos como la fenilhidantoína, esto se va a reabsorber y va a alterar toda la estructura de nuestro ligamento periodontal. ¿Qué es lo que hace ese ligamento periodontal? Ante una agresión de estas características, suele engrosarse a nivel apical. ¿Para qué? Para tratar de sujetar esas piezas dentarias que están a punto de exfoliarse. La aparición, generalmente también cuando hay reabsorciones, porque esto viene ligado a la lesión periodontal de espacios que antes no los había, diastemas, producto de la enfermedad periodontal. Imagen clara. Factores predisponentes, ya les habíamos mencionado, y son muchos. Es como en el tema de las caries, por ejemplo, ¿no? Factores, muchas veces salvamos el concepto porque decimos multifactorial, y no es tanto el tema multifactorial. Es cierto, ingresan muchos factores, pero de todas maneras, los más básicos, fundamentales y en los que hay que apuntar son generalmente el cálculo en una enfermedad periodontal, ¿no? Pueden estar detectados a través generalmente de radiografías, donde se pueden observar algunas presencias generalmente de irregularidades producto del cálculo o tártaro, tanto supragingival como infragingival. Los supragingivales por encima, visibles, y los infragingivales, que generalmente suelen causar lesión a nivel del cemento de la pieza dentaria y pobre ligamento periodontal, inflamado. Ante semejante agresión, lo que hace muchas veces es retraerse y generalmente engrosarse en la porción apical. Al localizarse alrededor de las coronas y raíces dentales, actúa como factores predisponentes de enfermedad periodontal. La imagen radiopaca de varias formas a saber, en la punta que se extiende desde la superficie radicular a proximal, en forma de anillo o aro que envuelve el cuello de la porción cervical. Son también nodulares y lisas en superficies radiculares. Estamos hablando de todo lo que significa la parte de la radiopacidad que genera una presencia de un cálculo, ¿cierto? Cálculo, inflamación, gingivitis apical, gingivitis producida por factores hormonales que pueden llegar a desencadenar este tipo de patologías. Hormonal, síndromes como el síndrome de Papillon-Lefebvre, que produce no solamente lesión a nivel de fibras colágenas del ligamento periodontal, sino lo que también van a llegar a producir es exfoliación de esas piezas dentales. ¿Cierto? Signos característicos de esos pacientes, los dedos en palillo de tambor, el síndrome de Papillon-Lefebvre, que es característico porque son generalmente personas jóvenes, entre adolescentes y jóvenes, que pierden gran cantidad de sus piezas dentales. Clasificación, los cálculos.
Placa bacteriana supragingival, que está por encima, es visible, se localiza en la región coronal del margen gingival. Presenta color amarillento, de consistencia dura. Es bueno que vean la imagen. El cálculo supragingival puede ser eliminado con lo que ustedes habitualmente y nosotros hacemos en consultorio, con una limpieza, ¿cierto? Ya sea de forma manual, con instrumentación o generalmente ahora ya con una instrumentación generalmente basada en especialmente la aplicación de aire y algunos elementos químicos que pueden servir para eliminar esos cálculos. Vamos a la siguiente. Radiografía de sustracción digital constituye la extensión, estas son radiografías digitales, ¿no? Donde el ordenador digitaliza dos radiografías de una misma área. Si las dos placas se obtienen una antes de la otra, después de un defecto óseo, el área cambiada constituye una imagen que se aprecia con claridad en la imagen sustraída. Uno, dos imágenes. La comparación y un diagnóstico, si me permiten utilizar el término diferencial. No es ningún proceso apical el que está acá, ¿ya? Ni lateral, ni quiste, ni nada. Simplemente es el orificio mentoniano, nada más, y la radiolucidez de ese conducto. Vean ustedes la altura de las crestas óseas, ¿cierto? Reabsorción. Vean ustedes cómo el ligamento periodontal, que está en la parte inferior, ha generalmente reabsorbido y ha engrosado. Y juntamente con el tejido óseo se ha hecho un elemento de tipo mixto, un elemento de tipo entre radiolúcido y radiopaco, por ese engrosamiento, espesamiento que tiene ese ligamento periodontal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente radiografía, igual. Los puntos más importantes a destacar de los tejidos periodontales en imágenes de calidad, generalmente son las características radiográficas en periodonto sano. Primero hay que ir por lo sano, posteriormente por lo patológico. Si vemos acá hay una pérdida de cortical, vean ustedes cómo la cortical se ha ido perdiendo, haciendo que estas piezas dentarias estén expuestas a nivel de su cemento. Vean ustedes la radiolucidez que presenta ese ligamento periodontal, la sombra del ligamento periodontal, porque como ligamento periodontal no se observa. Y vean ustedes esos orificios nutricios que producto de esa infección, con el tiempo van a empezar a consolidar y a cerrarse, porque van a condensar juntamente con lo que significa una lesión de tipo periodontal y una lesión de tipo generalmente desde absorción de tejido óseo. Hay diversas clasificaciones de enfermedad periodontal a lo largo de los años. La más integral, aunque no aceptada universalmente, ha sido elaborada por el Congreso Internacional de la Academia Americana en 1999 de Periodontología. Enfermedades gingivales, que nos habla de gingivitis asociadas con placa, factores locales, enfermedades gingivales, modificadas por factores sistémicos como fumar, embarazo y diabetes no controlada. Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos, como les había indicado, fenitoína, nifedipina, y enfermedades gingivales modificadas por desnutrición, la deficiencia de vitamina C. El escorbuto también entra dentro de esto. Periodontitis crónica, lesiones gingivales inducidas por placa, generalizadas y localizadas generalmente, y son también de características difusas. Y las periodontitis que se manifiestan por enfermedades sistémicas. Entonces estamos entrando a una enfermedad gingival, si me permiten hablar aguda, crónica, y una que se manifiesta por enfermedad sistémica, leucemia, por ejemplo, neutropenia, en pacientes que tienen síndrome de Down, papillón lefebre, como les he mencionado, enfermedad de células de Langerhans y enfermedad histiocítica, indudablemente. Enfermedades periodontales necrosantes, laguna,
periodontitis ulcerativas necrosantes. ¿Qué es lo que hacen este tipo de enfermedades? Modifican ese ligamento periodontal. No solamente lo vuelven inflamatorio, lo engrosan y lo fibrosan. Esa es la característica de este tipo de lesión. Vamos a las siguientes láminas, que las tenemos todavía para poderlas visualizar. Una enfermedad periodontal inicial se observa como una pérdida de la densidad de la cortical. Ligamento periodontal, periodonto de inserción, vean ustedes, una imagen muy extraña, ¿no? Entre radiopaca y radiolúcida, debido precisamente a los grados de reabsorción. Pérdida ósea, pérdida ósea. Imagen radiográfica que brinda información acerca de la cantidad de hueso que queda. Pérdida ósea puede ser descrita, para ir avanzando un poquito más rápido, de acuerdo a los patrones, patrón de distribución de gravedad. El patrón, pérdida ósea que puede ser horizontal o vertical, ya lo hemos visto en imagen radiográfica. Para determinar radiográficamente el patrón se utiliza con referencia la unión amelo-cementaria de la pieza dentaria. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a poder observar esos detalles. Pérdida ósea, vean ustedes, clínicamente observado. Alteración del ligamento periodontal apical fibrosado. Piezas dentarias que tienen la posibilidad de todavía mantenerse en cavidad bucal, pero posteriormente sufrir un proceso de exfoliación de pieza dentaria. Pérdida ósea horizontal. La pérdida horizontal se refiere a la pérdida interproximal del hueso que mantiene a la cresta alveolar más o menos paralela o menos paralela a la línea imaginaria del límite amelocementario. ¿Ya? Acá. Acá ya se reabsorbió. Acá. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Horizontal. Pérdidas óseas horizontales. Se visualizan como líneas paralelas entre el cemento, denominada también paralela a la unión amelodentinaria. Pérdida vertical y elementos que coadyuvan a esos factores. Está en la bibliografía. Distribución localizada en regiones aisladas de los maxilares y generalizada, ¿no? Que es lo mucho más grave, lo mucho más grave. Periodontitis asociada a lesiones endodónticas. Una mala endodoncia va a provocar un factor de irritación y ese factor de irritación va a provocar un engrosamiento periodontal y una modificación de toda la estructura periodontal ósea, y a no decir de gingival, mucho más aún si tiene ausencia de piezas dentarias. Gravedad de pérdidas óseas, de acuerdo a la gravedad de pérdida ósea, ligera, moderada y grave. Por cantidad de hueso. Ligera, 30%. Moderada, de 30 a 50. Y grave, más del 50%. Clasificación de enfermedad periodontal: gingivitis, periodontitis temprana, habitualmente en adolescentes, periodontitis moderada, periodontitis de adulto y periodontitis avanzada, generalmente ya en pacientes que han pasado la barrera de los 40 años. Entonces, tenemos ese tipo de lesiones. Gingivitis, mucho antes esta, patrones de destrucción ósea en enfermedad periodontal, contornos abultados, configuración invertida cuando se realiza ya un examen. Vean ustedes lo inflamadas que están esas encías, la aparición de diastemas donde no lo había y reabsorción de tejido óseo. Los mismos rebordes con mesetas causadas por reabsorción, es decir, como una especie de picos. Gingivitis. En las gingivitis solamente lesión de encía, no hay lesión de tejido óseo. Por lo general hay cambios radiográficos leves, temprana o precoz, pérdida ósea ligera del 30%. Asociada, es cierto, a la pérdida ósea, pero muy temprana, ¿no? Como para poder medir. En cierto tipo de lesiones se inician como zonas de erosión en crestas alveolares. Periodontitis moderadas,
pérdidas óseas entre el 30 al 50%. Vamos cerrando ya este capítulo. Formas de analizar. Lesión de Furca, ¿cierto? Por reabsorción. Vean ustedes cómo la sonda ha ingresado precisamente por ese sector. Ha descubierto y por la zona de Furca puedo pasar de lingual a vestibular o viceversa. Periodontitis avanzada, pérdida ósea más del 50%, con modificación de estructura periodontal. Puede ser horizontal, vertical, distribución localizada, lesión de Furca y extensión de enfermedad entre las raíces de los dientes multiradiculares, movilidad dentaria y exfoliación. Igual, mucha gravedad acá. Vean ustedes cómo simplemente es parte de la fibra periodontal que soporta, pero esto está ya para salir. Una reabsorción de tipo vertical, ¿no? Y un periodonto completamente modificado y destruido, simplemente engrosado en su porción apical para evitar movilidad. Y esto también ha repercutido a nivel de piezas vecinas, que van a tener el mismo carácter y la misma, diríamos, comportamiento. Reabsorción ósea horizontal severa, compatible con patología mixta entre horizontal y vertical. Entonces, mucho más severo, mucho más grave. Y otro caso mucho más serio, ¿no? Una gran reabsorción ósea, acelerada en mayoría de los casos por presión o prótesis removibles. Periodontitis juvenil, los jóvenes no se liberan tampoco de esto. Localizada más en mujeres en inicio de la adolescencia, caracterizada por pérdida intensa de hueso alveolar. Pérdida ósea vertical, tiene mayor incidencia, incisivos, primeros molares de los dientes superiores. Y generalizada, periodontitis rápidamente progresiva que afecta a pacientes entre los 20 a 30 años, caracterizada por pérdida angular de hueso alveolar. Hallazgos radiográficos, vean ustedes, hallazgos radiográficos y otros factores como los cálculos que ya hemos mencionado, actividad hormonal, la falta o trauma oclusal, con trauma, lesión periodontal, mal ajuste oclusal, lesión periodontal, un pésimo ajuste oclusal, lesión periodontal, ausencia de antagonista, lesión periodontal por falta de transmisibilidad, una prótesis mal ajustada, la lesión periodontal va a provocar una periodontitis apical. No va a tener problemas la pieza con corona. La que va a tener problemas va a ser el antagonista. Y va a presentar modificación a nivel de estructura, abundante presencia de histiocitos sobre ese sector y células inflamatorias. Hemos tocado, jóvenes, el tema de lesiones de tipo periodontal, ¿ya? Un estudio radiográfico de lesiones periodontales que también en la práctica los vamos a observar y vamos a ingresar detalladamente a estos aspectos que son fundamentalmente importantes para el tema del diagnóstico. Esto va a ser tomado en cuenta para el día del examen que ustedes vayan a dar cuando tengan que dar ustedes su examen parcial, cosas simplemente que les van a servir a ustedes en el tema de lo que va a ser su profesión posteriormente cuando ustedes puedan salir. Muy bien, ahí está entonces. Cuando hay enfermedades crónicas, hay que tomar en cuenta que hay reabsorción de hueso alveolar también, pérdida de inserciones epiteliales, formación de bolsas en torno a los dientes, recesión gingival, además destrucción de fibras del ligamento periodontal. Las periodontitis, dadas como enfermedades periodontales, cuando la inflamación superficial de tejidos gingivales se extiende hacia el hueso alveolar. No olviden estos conceptos que habitualmente suelen pasarse desapercibidos en el momento de un diagnóstico radiográfico. Muy bien, jóvenes, con eso damos por concluida la clase del día de hoy. Hasta la próxima clase. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Permiso.